para poderla renovar. Semanas, un mes, no. El documento de identificación que en este caso le da el permiso de conducir tiene una fecha cierta de vencimiento. Ese día vence. Normalmente va a vencer el día de nuestro cumpleaños, dependiendo cuántos años hayamos pagado, ¿verdad? Si dice fecha de vencimiento, ese día vence, jóvenes. Al día siguiente, la policía de tránsito sin ningún problema los pudiera detener y les puede poner una multa por una licencia vencida, ¿verdad? No hay un mes, no hay un día, no hay 15 días, no hay unas horas, ¿verdad? Podría ocurrir que el mismo día que al día siguiente que venció o el día que vence, ¿verdad? Ustedes van a Maicon para hacer su renovación en algún puesto de control, los detengan. Hay ocasiones en las cuales los agentes de tránsito realmente pues, se portan de buena manera, ¿verdad? Y pues uno les explica que sí, que entiende que ha vencido, es hoy mi cumpleaños, pero voy a hacer la renovación de la licencia, ¿verdad? Y posiblemente no les impongan la multa, pero el supuesto jurídico, ¿verdad? Ya está cumplido. La consecuencia puede ser la multa derivada de ello, ¿verdad? Entonces, no hay una exención de días o meses o semanas. Vencido, vencido. La ventaja, en este caso, la única ventaja podría llamarse de hacer el cambio y el pago de la licencia de vencida al día siguiente de su vencimiento, es que podemos pagar por 5 años, ¿verdad? La licencia se puede pagar de 1 hasta 4 años cuando uno está vigente y vencida hasta 5, ¿verdad? Tal vez no es mucho lo que nos ahorramos, ¿no? Porque si no me equivoco, son 380 una licencia de 5 años ya vencida, pero es distinto a que nos colocan una multa enorme en ese sentido, ¿verdad? De 300 en adelante, porque pues ya está cumplida el supuesto. Otro también, insisto, ¿verdad? En el tema, esto tal vez no lo hemos analizado y lo hemos visto posiblemente todos los días. Miren, hay gente que realmente es sucia, es asquerosa, y creo yo que depende mucho de la educación que tuvo. Yo entiendo que hay ocasiones en las cuales en los trabajos no tenemos ni tiempo para poder almorzar, o tenemos que almorzar corriendo, o en las jornadas de la mañana o de la tarde, pues no tenemos el tiempo para hacer nuestra respectiva refacción o el desayuno. Y posiblemente pues queremos comer algo cuando vamos de regreso a nuestra casa, un jugo, una gaseosa, un topic, lo que sea, ¿no? Lo ideal sería que lo comamos, llevamos nuestra bolsa, la guardamos y cuando bajamos del bus busquemos en este caso un bote de basura o llegar a nuestra casa, botamos la basura, ¿verdad? Pero ¿cuánta gente no hace de que abre la ventana y la basura la cae? Abre la ventana y la basura la cae, ¿verdad? Vamos a esto. En primer lugar, vean en este caso, no ha sucedido, soy bien sincero, ¿verdad? No ha sucedido. No tengo ni una historia que contarles de que yo haya podido observar a alguien que le hayan puesto una multa por tirar basura, ¿verdad? De forma individual. Ahí, ahorita vamos a contar las otras que sí son muy comunes. No sucede, ¿verdad? Pero al fin de cuentas es un riesgo para la salud pública también. ¿Por qué? Porque esa basura se va acumulando, se tapan los drenajes, las alcantarillas y ahí nos estamos, vean lo que sucede en nuestras calles. Aparte de que pues, es una pena lo que ocurre con el tema del mantenimiento de las vías públicas, pero también tampoco nosotros hacemos nuestra parte, ¿verdad? Entonces, hay veces que sacan una cantidad increíble de drenaje de tanta basura que se acumula en la calle, ¿no? Entonces, eh, como les insisto, al menos no he visto una sola multa de esto. Lo que sí ocurre es, por ejemplo, en el tema de ya una acumulación muy grande como ripio, como restos de un trabajo, de una construcción, por ejemplo, ¿verdad? Eh, Hay lugares específicos donde se pueda ir a depositar estos desechos, ¿verdad? No en cualquier esquina, no en cualquier parque, no en cualquier vía, tan sencillo como es. Pero, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, hace más o menos como 7 años, en atención no solo al reglamento de tránsito, sino también en beneficio de la salud y también, al fin de cuentas, se vuelve también un beneficio administrativo. Se creó, ¿verdad? Las multas administrativas por eh,
dejar tirada basura en lugares donde no está permitido, ¿verdad? Entiéndase estos desechos de ripio y etcétera, ¿verdad? Entonces, no solo le ponen la multa si la policía de tránsito se percata, sino está obligada a dar aviso a las autoridades del Ministerio de Salud, ¿verdad? Y esto también en ese sentido implicaría una multa. Esas multas son altísimas, ¿verdad? ¿Y por qué? No solo al Ministerio de Salud, sino que también se dan al Ministerio de Ambiente. Las del Ministerio de Ambiente, por ejemplo, van desde 10.000 quetzales para arriba, ¿no? O sea, no es en este caso, ¿verdad? Algo que debería permitirse. Hay lugares específicos donde ya está destinado para esa situación, ¿verdad? Pero vamos a esto, vamos a esto. Estas son las situaciones que yo insisto en el cual debemos ir cambiando, ¿verdad? Si contemplamos, nadie les está diciendo mire, no saque ripio de su casa. Es algo normal, tradicional, por ejemplo, que puede ocurrir cuando hay una construcción. Entonces, si hace una construcción, ¿verdad? Pues tenga el cuidado de también tener en el presupuesto, ¿verdad? El desecho de la forma más limpia posible. A fin de cuentas, es para todos, es por nosotros, para nuestra familia, para nuestra sociedad, ¿verdad? Eh, y otra, esta es la más común del tema de las multas, ¿no? El tema de los límites de velocidad, ¿no? Gracias Andrés ahí por su comentario. El tema de los límites de velocidad, miren, yo siempre se los he dicho, es muy distinto cuando nos ponen una multa donde la gente coloca la multa en papel, ¿verdad? Que cuando se coloca por medio de una foto en velocímetro, ¿no? La foto de exceso de velocidad, por ejemplo, eh, generalmente en Guatemala no hay medidores manuales, ¿no? O sea, no está la policía, está tomando la velocidad de los vehículos. Realmente no hay de esa forma, ¿verdad? Yo consultaba en Municipalidad de Guatemala, en la Santa Catarina Pinula, no tienen ningún medidor de velocidad manual, ¿no? Los que tenían ya son muy obsoletos, ¿verdad? Y realmente no hacen ese tipo de medición. Están las cámaras, esa fue la respuesta. Están las famosas cámaras. Bueno, vamos con el tema de la foto del velocímetro. Recordemos que hay un debido proceso. ¿No? Insisto en esto. Hay un debido proceso. El debido proceso establece que hasta que no sea notificada la respectiva multa, simple y sencillamente no puede ejercitarse ninguna otra obligación respectiva a la misma, porque usted tiene su presunción de inocencia y puede apelar la respectiva multa. Hay ocasiones en las cuales la policía de tránsito nos detiene y dice, mire, hay 3 multas de velocidad. Y hoy, por ejemplo, el día que estamos ahorita en el último día para pagar el impuesto de circulación. Bueno, sí, está bien, de acuerdo. Nunca me la han notificado. Tiene la obligación de la gente de notificarla y usted en este caso tiene la potestad de aceptar la notificación y manifestar en ese sentido, ¿verdad? De que va a apelar al juzgado de asuntos municipales la respectiva multa, no como comúnmente se está haciendo, de que tengan ahí hasta el POS para cobrársela de forma inmediata, ¿verdad? Ahora bien, ya una vez ya una vez notificado, el agente va a anotar, y en este caso es una anotación en línea, de que ya fue indicado y manifestado la fecha, la hora en la cual se le notificó de las multas de velocidad. Si pasan 30 días y no paga esas multas y no accionó tampoco en el juzgado de asuntos municipales, en la siguiente vez que lo detengan, simple y sencillamente ahí sí, o paga o pueden hasta consignar su vehículo. Tan fácil como es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya está notificado, ya se cumplió el debido proceso. Usted no accionó, no impugnó las multas, ya están, ¿verdad? Aceptadas y ratificadas. Bueno, la otra situación sería cuando la gente lo detiene. Normalmente no lo va a detener por exceso de velocidad. Es muy raro, realmente es muy raro que detengan a alguien por exceso de velocidad. Solo lo harán tal vez en el interior de la República, pero ya no es en este caso las municipalidades, sino ya, por ejemplo, por medio de caminos, en este caso, los agentes que se encuentran acá. Pero normalmente cuando detienen a la persona va a ser, por ejemplo, por falta de documentos de identificación del vehículo, una placa tapada, etcétera, por ejemplo. Hacer una vuelta prohibida. Vamos a esto. Esa es muy distinta.
Porque si le ponen la multa y se la van a dar en papel, esa sí es inmediata, ahí está, ahí mismo se la están notificando. Tiene 5 días para impugnarla, si no le impugna, simplemente queda firme y debe pagar la multa, ¿verdad? Ya sé que me van a preguntar, pero bueno, todos quisimos pagar nuestro impuesto de circulación y decía que no podíamos pagarlo por las multas que teníamos establecidas. Esto es, miren, la verdad es que en ocasiones esto se ha derivado ya de eh, un abuso, siento yo, un abuso, pero en nuestro país a veces se vuelve necesario porque si no la gente nunca paga sus multas de tránsito. Es un abuso porque vulnera el derecho de defensa, es un abuso porque vulnera el debido proceso. Y si nosotros, por ejemplo, miren, si nosotros en enero hubiéramos visto para pagar nuestro impuesto de circulación, observamos que tenemos unas multas, tenemos suficiente tiempo para impugnarla. Si en 30 días, por ejemplo, no nos responde el juzgado, se tiene por aceptada la impugnación y no ya deberían desaparecer esa multa, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Lo que platicaba con algunos compañeros la semana pasada, el viernes, el sábado, que también tengo un curso en otra universidad, ahorita es posible. O sea, tendríamos que haberlo impugnado hoy, nos van a resolver dentro de un mes, no pagamos el impuesto de circulación, nos atenemos a cada multa, mora, intereses y que también en este caso el juzgado pues no nos acepte la impugnación de la multa. ¿Y qué sucede? Yo siempre les digo, miren, no nos queda nada más que impugnarla, simplemente tenemos el debido proceso, pero los juzgados municipales, yo se he dicho que en este caso son juez y parte. El juez de asuntos municipales no tiene jurisdicción, en realidad eh, no tiene esa capacidad de juzgar. Cuando no llega a una conciliación, simple y sencillamente remite a juez de primera instancia. ¿Por qué? Porque en este caso a fin de cuentas viene a ser un trabajador de la municipalidad y es muy difícil que en ese sentido haga sus resoluciones en contra de la misma persona que le paga, persona jurídica, pues que la MUNI. Entonces, hay ocasiones en las cuales yo les doy una recomendación y a mis clientes se las doy, ¿verdad? Mire, puede ser que nos pongamos a discutir e impugnar la multa, sí, lo podemos hacer, tiene todo el derecho de hacerlo, pero a veces lo más factible es, pues, no decir pagarla con el 100%, pero cuando hay la exoneración del 50, 75, pagarla, ¿verdad? A veces nos sale más económico. Yo tenía una multa hace como 7 años en Villanueva. Yo voy a dar clases a una universidad en los días sábados. Esperé que hubiera una exoneración, casi cuando hubo pandemia hubo exoneración casi del 60, no, del 90%. Terminé pagando como 20 quetzales la multa y fue la última vez que en este caso tuve ese inconveniente. Eh, Porque yo sabía, ya había pasado por varios clientes en Villanueva y el juez de asuntos municipales de Villanueva siempre, siempre, si no lo han cambiado es el mismo, no, no las acepta, ¿no? Pues solo es perder tiempo, ¿no? Eh, Gracias, Alvin. Gracias ahí por la aclaración. Tiene toda la razón. Sí, lo que no podemos es imprimirla. Muchas gracias por la aclaración, Alvin. Le agradezco mucho, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen alguna duda. Tienen abierto su micrófono y su chat. Voy a cambiar ya de contenido porque ahorita ya pasamos de lo que es supuesto y consecuencia a lo que es persona. No sé si tendrán alguna duda. ¿Estamos bien? Ok, voy a cambiar entonces ahora. Vamos ahora a la siguiente definición de lo que es persona. Willy, bienvenido. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Mucho gusto. compañeros. Una pregunta. La famosa multa que le ponen a las licencias, ¿cómo es? Lo que pasa es que aquí cuando decís una multa de la licencia de conducir es porque ahí sí te han detenido y es la multa formal que te coloca, en este caso, el agente de tránsito. Las multas que coloca el velocímetro, por ejemplo, son en este caso a los vehículos, al número de placa. Pero a la licencia de conducir es porque en ese sentido sí se te detuvo y por alguna infracción al reglamento de tránsito, pues ahí sí es una multa formal que en ocasiones son altas, de 500, 800 en adelante, ¿no? Por ahí. Ah, está bien, muchas gracias. A servirle, Willy. Bueno, vamos con el tema de persona. Yo les decía, aquí vamos a comenzar a utilizar nuestro código civil. Este punto, yo siempre menciono que si casi lo doy igual que como ustedes estuvieran recibiendo Civil 1. Estos van a ser los primeros, prácticamente el capítulo 1 de Civil 1, pero es la persona y la familia. Entonces siempre me gusta avanzar en este punto un poco más
de lo que establece no solo el programa, sino también nuestro libro de texto recomendado, porque pues me permite y nos permite en este sentido ir un poco más avanzados con ese contenido para nuestro primer parcial ya dentro del tercer semestre, sobre todo en el tema civil. Es muy importante entender qué es una persona, cuáles personas existen en Guatemala, ¿verdad? Y ir desarrollando los elementos de la persona. Proviene en ese sentido del término latín personare, como aquella máscara. En este caso, desde el momento de la creación de los shows artísticos, los griegos lo utilizaban los romanos, y de tomar un personaje, ¿verdad? De representar un personaje. Entonces comenzaron a utilizar máscaras para identificarse como ese personaje. Tomaban esa calidad, tomaban esa aptitud. Entonces, desde ese momento comenzó a desarrollarse ese concepto de personal en relación a esta máscara, que posterior y conforme a la evolución del derecho, ya tomó su nombre formal de persona. García Márquez, un gran jurista, nos decía que es todo ente capaz de tener facultades y deberes, ¿verdad? Yo les decía, y por ejemplo, hoy que me toca derecho romano en la otra sección, siempre les comparto este concepto y esta parte del análisis. Lo que sucede es que es fundamental que una norma jurídica le reconozca a un ser humano ser persona. En la actualidad, a nivel mundial, todos los sistemas jurídicos bajo un Estado de Derecho reconocen al ser humano como persona, ¿no? Todos. Hace muchos siglos, por ejemplo, Roma, ¿no? Eh, su mismo derecho no reconocía a todos los seres humanos como personas. Los esclavos, por ejemplo, no eran reconocidos como personas, eran seres humanos, eran más que nosotros. La diferencia es que el derecho no les daba esa categoría, no les reconocía tener ni facultades ni deberes, no eran personas. Los esclavos bajo el derecho romano eran prácticamente cosas, ¿no? Cosas de apropiación. Él les llamaba la res mancipia, ¿no? Cosas de apropiación. Y a una cosa yo puedo hacer con ella lo que yo quiera, ¿verdad? Por ejemplo, los lentes, les digo, miren, los lentes, yo en este caso no los utilizo son siempre, si ustedes se han dado cuenta, es tanto tiempo ya frente a la computadora me comenzó a dañar la vista. Tengo todavía buena vista, no uso ningún aumento, pero es más que todo por pura protección. Hay ocasiones en las cuales, pues, simple y sencillamente se me va la onda y no los uso y se me ponen rojísimos los ojos, pues. Pero, pues, está bien en cuenta, esto es una cosa, ¿eh? Esta, esta cosa yo puedo donarla, tirarla, regalarla, lo que a mí se me plazca, porque es una cosa, no tiene derechos ni obligaciones. Eso era un esclavo, ¿no? Un objeto de apropiación. Vean la diferencia. ¿Por qué? Porque ante el ámbito biológico, físico, eran seres humanos, pero una norma jurídica no les daba esa categoría, no les reconocía ser ser humano. Era una cosa. Y a una cosa, simple y sencillamente, no tienen ni derechos ni obligaciones como tal. Bueno, partimos de la idea que obligaciones sí, ¿verdad? O sea, los ponían a hacer lo que se les plazca. Es más, los romanos le daban más valor a una res, ¿verdad? Porque el animal como de trabajo daba más que al fin de cuentas que un humano, entonces tenía más valor un animal que el propio esclavo, ¿no? Entonces, en la actualidad, todos los seres humanos somos personas, todos. La diferencia versa sobre la capacidad que tenemos. Y a ello, en ese sentido, vamos con esto. Hay ciertos, en este caso, elementos para establecer en qué momento nace la personalidad. O sea, de la persona, la personalidad. Esa es investidura jurídica que el Estado le otorga a la persona, ¿no?
para actuar dentro del mundo de lo jurídico, ¿no? Es decir, hacer efectivos nuestros derechos y nuestras obligaciones. Entonces, personas, me voy a adelantar un poco, pero personas hay dos en nuestra sociedad. No me van a decir hombres y mujeres, no. Personas individuales, como nosotros, ¿no? Y las personas jurídicas, también llamadas colectivas. Y en las personas jurídicas o bien llamadas colectivas, ese es el tronco común, hay dos vertientes. Están las civiles y las mercantiles. Me estoy adelantando, pero para que ustedes me compren. Las personas individuales somos nosotros, hombre y mujer, ¿verdad? Hombre y mujer. Las personas jurídicas o colectivas están las civiles. Entre las civiles pueden haber asociaciones, por ejemplo, una asociación de vecinos, pueden haber fundaciones, pueden haber ONGs. La idea básica de las personas jurídicas civiles o colectivas civiles es que no tienen ánimo de lucro. Y está las que tienen ánimo de lucro, que son mercantiles, que ahí las regula el Código de Comercio. Por ejemplo, la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, la sociedad en comandita por acciones, la sociedad anónima, la sociedad responsable limitada y modernamente, hace algunos años, la sociedad de emprendimiento, ¿verdad? Entonces, vamos a esto. Vamos a ir analizando para que sea persona qué elementos debe cumplir, ¿verdad? Es más, hasta nosotros mismos, ciertos elementos que nos hacen ser quien somos. Para ser efectiva nuestro actuar en el mundo de lo jurídico, tenemos la personalidad y hay teorías que establecen en qué momento nace la personalidad. Hay cuatro: concepción, nacimiento, viabilidad y ecléctica, ¿no? Vamos a ir viendo cada una de ellas. La teoría de la concepción, como su nombre lo dice, ¿verdad? Se establece la personalidad desde que se fecunda el nuevo ser, ¿verdad? Vamos a esto. Realmente en nuestro país, esa teoría de la concepción no se aplica, ¿verdad? O no se aplica concretamente solo esa teoría, ¿verdad? Por decirlo claro, porque es muy difícil saber el instante exacto entre el que el óvulo, ¿verdad?, fecunda el espermatozoide. O sea, es una cosa biológica, química, que es bastante complicado saber, ¿verdad? Entonces, como no es factible, debe unificarse a otras teorías, no únicamente esta. Vamos con la del nacimiento. La del nacimiento establece que la personalidad se da al momento de llegar el hecho del nacimiento. Pero esta, ¿qué sucede? También tiene una limitante. Hay ocasiones en las cuales no necesariamente todo ese nuevo ser no llega al nacimiento, ¿no? X o Y motivo no se logra el nacimiento. Debe concatenar entonces una nueva teoría. Bueno, y aquí vamos a ir estableciendo, quiero con esto, dos puntos son falta este y la otro para poder terminar. Vea, el artículo 1 del Código Civil, aquí se los coloco de una vez para que lo tengan, ¿verdad? Establece la personalidad. Comienza con el nacimiento, vea, y termina con la muerte. Sin embargo, el que está por nacer se le considera nacido para todo lo que la favorece, siempre que nazca en condiciones de viabilidad. Viabilidad. Vamos a esto. Mucho tiempo, esta teoría que contempla el Código Civil se encontró vigente, ¿verdad? Se encontró vigente. Pero nuestro Código Civil en este caso es de los años 64 para ser claros. Y posterior a ello han pasado o hubieron muchos cambios políticos, jurídicos y sobre todo en este caso uno de los acontecimientos trascendentales fue la creación de una nueva constitución, ¿no? La constitución contempló y unificó todas las teorías, desde la concepción hasta la viabilidad. Entonces, por ser de rango constitucional mayor que el Código Civil,
por dar un criterio más amplio al momento de la creación de la personalidad, de la investidura jurídica que el Estado otorga, se crea entonces en ese sentido la teoría ecléctica. En este caso, si ustedes leen su constitución, queridos jóvenes, el artículo 3 establece el derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción. Es decir, primera teoría, así como la integridad y la seguridad de la persona, ¿no? Desde su concepción, ¿no? O sea, si nosotros integramos esta teoría ecléctica, se establece en nuestra Guatemala, y esta es la que se utiliza, que el nuevo ser, desde que es concebido, o sea, desde que se da su fecundación hasta el nacimiento en condiciones de habilidad, ya ha adquirido la capacidad para tener derechos ciudadanos. Sobre todo el nuevo ser, ¿verdad? El nuevo ser, su primer derecho, ¿cuál va a ser? El derecho a la vida, ¿verdad? Por eso les digo, miren, yo les platicaba en la última clase, o las últimas clases, por ejemplo, cuando veíamos el matrimonio igualitario. El artículo 78 lo prohíbe, ¿verdad? Porque establece que solo hombre y mujer. Es más, por ejemplo, podríamos llegar a establecer en ese sentido, ¿verdad? Que hay elementos que integran y garantizan el desarrollo pleno de la persona. Uno de ellos es este, ¿verdad? Desde su concepción hasta su nacimiento en condiciones de viabilidad. Es persona. Por ello es que, por ejemplo, les decía bien en el tema del aborto, ¿verdad? El aborto es un tema mucho más complicado que el matrimonio igualitario, que la educación, por ejemplo, en las escuelas, educación sexual, porque ahí sí podría, en este caso, establecerse hasta una reforma constitucional, pues, por ejemplo, en el tema del aborto, porque se está realizando desde su concepción, es decir, en este sentido, ¿verdad? Desde que es fecundado. Es muy importante, por eso es que tenemos en este caso el delito, se respeta la vida, desde su primer derecho para el no ser es nacer, ¿verdad? O sea, se respeta la vida independiente de lo que pueda ocurrir en los próximos 9 meses, pues, ¿no? Se respeta la vida de ese nuevo ser y también es previsible que pueda llevarse a cabo o no también. O sea, vamos a esto, ¿no? En nuestro país entiéndase que pueden haber en este caso también abortos médicos que están legales. Simple y sencillamente tiene que haber dos opiniones médicas, ¿verdad? Ahí están los famosos degrados, eh, pero no es precisamente el concepto jurídico del aborto, ¿verdad? En este caso, lo que se busca es el bien, seguridad y estabilidad de la madre, ¿verdad? Eh, Porque el nuevo ser simplemente es un embarazo que no va a lograr, no va a llegar a término, ¿verdad? Pero, terminando con este punto por la hora que es ya, esta es la teoría que se aplica en Guatemala, la que establece nuestra Constitución de Guatemala, ¿verdad? Aglutina las tres anteriores, ¿no? Concepción, nacimiento en condiciones de viabilidad, ¿no? La teoría que establece el Código Civil sí estuvo mucho tiempo vigente hasta que la Constitución de Guatemala del año 85, y que inicia su vigencia en el 86, contempla ese respeto para la vida, ¿verdad? Para la vida. Vean, me quedo hasta acá, queridos jóvenes. No sé si tienen alguna duda. ¿Estamos bien? Cristian, bienvenido, Cristian. Muy buena noche. Gracias, licenciado. Buenas noches, compañeros. Yo tengo una duda, licenciado. Es Dígame. pequeña. ¿Cuál es la Sí, para nada. diferencia entre el Código Penal y el Código Procesal Penal? Ah, correcto. Eso, no, sencillo. El Código Penal en este caso es derecho sustantivo, ¿verdad? Contiene principios e instituciones que van a crear derecho. El Código Procesal Penal contiene todo el proceso penal, o sea, es derecho adjetivo o procesal, es todos los procesos que se van a realizar. Lo mismo usted puede ver en el Código Civil, Código Procesal Civil. El Código Civil contiene todas las instituciones que el derecho civil va a crear, pero no contiene procesos. El Código Procesal Civil, en este caso, da todos los procesos que van a ser desarrollados cuando se da un incumplimiento del concepto sustantivo. Entiéndase, por ejemplo, juicio ordinario, juicio ejecutivo, juicio oral,
ejecutivo en la vía de premio, ¿verdad? Entonces, por eso es que siempre usted va a encontrar derecho sustantivo, un código, derecho adjetivo, otro código, ¿verdad? Hay ocasiones en las cuales la misma ley contempla dentro de sus nuevos artículos toda la parte sustantiva y en la parte final procesos, pero no es muy común, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado. No, usted, Cristian, no es ninguna pregunta ni pequeña ni grande, créanme, aquí estoy para servirles. ¿Dudas? Bueno, qué gusto haber compartido con ustedes, queridos jóvenes, un abrazo, estén muy bien en este inicio de semana, nos vemos nuevamente la siguiente día de clase. Un abrazo. Gracias, Eli. Feliz noche, Igualmente. licenciado. Buenas noches, licenciado. Igualmente, jóvenes. Buenas noches, gracias, igualmente. Buenas noches a todos. Gracias, feliz noche. Igualmente, buenas noches.